Meditaciones con soporte en el cuerpo, en la mente, la palabra y en la imaginación. Estas meditaciones, conocidas en sánscrito como Sagarva Dhyana o meditaciones con objeto, son aquellas que utilizan un ancla para estabilizar la mente. El soporte funciona como un andamio. Es necesario para construir la estructura, pero se retira cuando la obra está terminada. Cuando el soporte es la mente misma, un soporte interno, dejamos de mirar objetos externos, como velas, estatuas, para enfocarnos en la actividad de nuestra propia conciencia. En Vajrayana se habla de prácticas con soporte en el cuerpo. Estas serían posturas, mudras, respiración, los sentidos. En la palabra son los mantras. Con soporte en la mente sería la atención, la contemplación. Y cuando tenemos meditaciones con soporte en la imaginación, tenemos la visualización de deidades, mandalas, figuras, esferas, etc. Algo muy importante de mencionar es que ningún soporte es mejor que otro. Las tradiciones enseñan que las meditaciones con soporte en el cuerpo sirven para enraizar. Las meditaciones con soporte en la palabra sirven para ordenar. Y las meditaciones con soporte en la mente sirven para profundizar. Con el tiempo, el soporte puede soltarse y queda la presencia sin apoyo. Meditaciones con soporte en el cuerpo. Es la atención anclada en la experiencia corporal. Esta práctica es fundamental para principiantes, para control de la ansiedad, para exceso de pensamiento, ayuda a volver al presente. En el hinduismo hay prácticas que también se enfocan en el cuerpo para centrarse en el presente y alcanzar estados de relajación y paz, como el yoga, pranayamas, kriyas, hatha yoga, en las cuales la atención se enfoca en las sensaciones del cuerpo, el volumen, el espacio que el cuerpo ocupa, sentir la temperatura corporal, etc. En el budismo, en el Satipatthana Sutta, el cual recoge los fundamentos de la atención plena, que describe el camino directo hacia la purificación y liberación a través de la conciencia disciplinada y continua, se menciona 4 fundamentos para comprender la naturaleza de la experiencia durante la meditación. Dentro de estos 4 fundamentos encontramos la observación del cuerpo. Como ejemplos prácticos de meditaciones con enfoque en el cuerpo, podemos observar la atención a la respiración en el abdomen. Aquí observas el movimiento natural del abdomen al inhalar y al exhalar. No controlas la respiración, solo la sientes. El beneficio es que esto te ayuda a calmar el sistema nervioso. Un ejemplo de esta sería la meditación Anapanasati, que esta proviene del budismo. Es una meditación en la respiración natural. La atención se posa en el aire que entra y que sale del cuerpo. El soporte sería la respiración. La meditación Soham también entra dentro de esta categoría. La meditación Soham es el mantra de la respiración. Proviene de las antiguas tradiciones védicas y los Upanishads en la India. El soporte es centrarse en la inhalación mientras escucha mentalmente el sonido So y al exhalar escuchas el sonido Ham. Significado en sánscrito: yo soy eso, yo soy el absoluto. Aquí la palabra sirve para recordarte tu identidad trascendente en cada respiración. Como ejemplos también de meditaciones con soporte en el cuerpo tenemos el escaneo corporal o body scan. Aquí se recorre el cuerpo con la atención de pies a cabeza. Observas la tensión, el calor, el hormigueo, sin juzgar. El beneficio es una integración de cuerpo y mente. Aquí tenemos también otro ejemplo que sería la meditación vipassana, que ya mencionamos con anterioridad. Es la atención a las sensaciones. Observamos directamente las sensaciones físicas, el calor, la presión, el dolor, el hormigueo, vibración, etc. El objeto es observar estas sensaciones sin reaccionar ante ellas, sin anhelar las placenteras ni temer las desagradables.
conexión mente-cuerpo. Al observar las sensaciones, el practicante aprende que todas las experiencias son pasajeras, lo que ayuda a romper el hábito de la reacción constante y de esta manera se reduce el sufrimiento. Meditación en postura o lo que se conoce como asanas conscientes. Aquí se permanece en una postura estable, sentado o realizando un yoga suave. La atención se apoya en el eje, el peso, el equilibrio. En el budismo, en el Satipatthana Sutta, se menciona 4 posturas para meditar, estando sentados, parados, caminando o en movimiento y acostados. La caminata consciente. En esta meditación se camina lentamente, sintiendo cada paso, siendo consciente de tus pies, de tu talón, de la planta del pie, de los dedos. El beneficio es meditar sin inmovilidad. Un ejemplo de la caminata consciente es el Kinhin, de la tradición budista Zen. Es una meditación caminando, sincronizando la respiración y los pasos mientras se camina. Otra meditación enfocada en el soporte del cuerpo es la meditación Zazen, con postura sentada. La atención se apoya en la postura, la respiración y el eje corporal. Estas prácticas usan la sensación corporal directa como ancla de atención. Meditaciones con soporte en la mente. Aquí la atención se apoya en un objeto mental. Pueden ser pensamientos o emociones. El soporte es un objeto mental o la observación de la mente misma. El objetivo de usar la mente como soporte es pasar de la concentración dharana a la meditación profunda dhyana. Tanto dharana como dhyana son términos que corresponden respectivamente a la 6ª y 7ª ramas del yoga clásico, descrita en los Yoga Sutras de Patanjali. Un sistema clásico para calmar la mente y alcanzar la autorrealización. ¿Qué se persigue usando la mente como soporte en una meditación? Primero se consigue la estabilización y por otra parte se consigue la trascendencia. En la estabilización, la mente es como un mono saltando. El soporte es la cuerda que la mantiene en el árbol. Respecto a la trascendencia, una vez que la mente se vuelve experta en sostener un solo soporte interno, el soporte se disuelve de forma natural, permitiendo que entres en estados de samapati o conciencia sin objeto, donde ya no hay nada que sostener porque te has fundido con el absoluto o conciencia universal. Ejemplos de meditaciones con soporte en la mente. Observación de la corriente del pensamiento o meditación Antarmouna. Antarmouna o silencio interior es una técnica de meditación clásica del yoga, desarrollada por Swami Satyananda, centrada en la autoobservación y la purificación mental. En lugar de intentar detener los pensamientos, te conviertes en un espectador imparcial de tu propia mente. El soporte es el flujo de ideas, recuerdos o imágenes que aparecen. Miras cada pensamiento como si fuera una película. No te enganchas, no juzgas, no sigues el contenido. Observas cómo surgen los pensamientos y se disuelven. El soporte es el ruido mental, que eventualmente, al ser observado sin reacción, se agota y revela el silencio que hay detrás. Otro ejemplo de este tipo de meditación con soporte en la mente es la meditación vipassana. Esta meditación es una de las técnicas de meditación más antiguas de la India, redescubierta por Siddhartha Gautama, el Buda, hace más de 2500 años. Es un proceso de autoobservación que se centra en la profunda interconexión entre la mente y el cuerpo, con el objetivo de erradicar las impurezas mentales y fomentar una mente equilibrada y pacífica. Se basa en la autoobservación. Vipassana busca la observación penetrante de la naturaleza de los pensamientos. Es la observación de los pensamientos, la impermanencia y el no yo. El liberarse de esa idea del yo. Se basa en la potenciación de la concentración y la atención sobre el propio ser, centrándose en primer lugar en la respiración para posteriormente profundizar en las sensaciones del cuerpo y de la mente. Por lo tanto, en la meditación vipassana se observan tanto los soportes del cuerpo como la mente misma.
Otro ejemplo es la meditación en el sentimiento del yo. Es una de las técnicas más elevadas de la tradición Vedanta. Aquí el soporte es la sensación pura de existir, el sentido del yo soy. Se basa en ignorar lo que piensas y lo que sientes. Fijas la atención únicamente en el hecho de que estás consciente. El soporte es la autoconciencia pura antes de que se convierta en una historia personal. Otro ejemplo de meditación con soporte en la mente es la visualización de la pantalla mental, Chitta-kasha. Observas el espacio oscuro que ves detrás de tus ojos cerrados. Te concentras en esa pantalla, el espacio de la conciencia. Observas los colores, luces o formas que surgen ahí. El soporte es el espacio vacío donde la mente proyecta su realidad. Otros ejemplos de meditación con soporte en la mente son las meditaciones basadas en mantras mentales. A diferencia de los mantras cantados, el soporte aquí es la vibración puramente mental. Es el más poderoso y difícil en comparación con los mantras con sonidos físicos. El soporte es el sonido interno del mantra, como el Om o como el Soham. En esta meditación repites el sonido internamente. El soporte es la vibración del pensamiento dirigida hacia un solo punto. Esto satura la mente con una sola frecuencia, desplazando otros pensamientos caóticos. Muchas veces los mantras van acompañados de una sincronización con la respiración, como vimos en la meditación del Soham, por lo que el soporte sería tanto del cuerpo con la respiración, como la mente con la repetición mental del mantra. Meditación en una virtud o concepto. Por ejemplo, la meditación Pratipakshabhavana. Esta es una técnica yógica descrita en los Yoga Sutras de Patanjali que consiste en cultivar el pensamiento opuesto para combatir emociones o pensamientos negativos, destructivos o perturbadores. Su objetivo es reemplazar conscientemente la negatividad con positividad, promoviendo la paz mental, la calma y la claridad emocional. Se mantiene la atención en una idea abstracta como la compasión infinita, la paz o el vacío. Se sostiene este concepto en la mente con firmeza. El soporte es la cualidad mental que estás cultivando. Otro ejemplo de meditación con soporte en la mente es la atención a un objeto mental. Una imagen simple, una vela, una luz, un punto. Cuando la mente se va a otros pensamientos, regresas tu atención al objeto. Aquí el soporte es la atención mental y el beneficio es el foco y estabilidad atencional. Dentro de esta meditación con atención a un objeto mental, podemos ver a la meditación samatha. Esta meditación se enfoca en la calma mental o tranquilidad. Es una práctica budista que busca la calma mental y serenidad mediante la concentración o atención sobre un objeto, que puede ser la respiración, una imagen, puede ser una luz. Es más común usar la atención en la respiración, inhalación y exhalación, regresando al objeto de soporte, en este caso la respiración, cada vez que la mente se distrae. Su objetivo es estabilizar la mente, deteniendo el caos mental y reduciendo el estrés. Samatha calma la mente, lo cual es necesario para luego practicar la meditación vipassana. Meditación de contemplación. Reflexiona suavemente sobre una pregunta, por ejemplo, ¿qué es estar presente? No buscas una respuesta lógica. Un ejemplo de esta meditación es el Koan, que básicamente es una historia. Son diálogos, anécdotas, una pregunta o declaración paradójica utilizada en la meditación Zen para trascender el pensamiento lógico y racional. Sirve para forzar a la mente a salir de sus patrones habituales, buscando un despertar espiritual o la comprensión intuitiva directa de la realidad. Generalmente se medita repitiendo el koan o enfocándose en él durante la exhalación, a menudo bajo la guía de un maestro. No se busca una respuesta intelectual o correcta. El objetivo es luchar con la paradoja hasta agotar el pensamiento racional. Algunos koan famosos
que podemos realizar son los siguientes. ¿Cuál es el sonido de una sola mano? ¿Cuál era el rostro original antes de que nacieran tus padres? ¿Cuál es el mu? Mu significa nada, vacío. El preguntarnos esto nos ayuda como soporte mental. El koan funciona como una puerta cerrada que el estudiante debe atravesar con todo su ser, no con la mente analítica, buscando liberar la sabiduría y compasión. La finalidad es romper las estructuras mentales habituales y el pensamiento discursivo. Otra de las meditaciones con soporte en la mente es la meditación Atma Vichara. Atma significa ser o alma y Vichara significa indagación, investigación o examen. Esta meditación ya la estudiamos antes porque además de ser una meditación con soporte en la mente, también está dentro de las meditaciones trascendentes. El Atma Vichara o meditación de autoindagación es una práctica meditativa y filosófica del hinduismo, especialmente del Advaita Vedanta. Consiste en dirigir la atención hacia el interior, preguntándose ¿quién soy yo? Esa pregunta te ayuda a rastrear el pensamiento yo hasta su fuente, la conciencia pura, desidentificándote del ego y la mente. Meditación con soporte en la palabra. Consiste en usar el lenguaje con o sin significado semántico. Implica repetir mantras y dar un significado. Hacer de la palabra una conductora de la presencia. Ayuda cuando la mente está muy agitada. Hay emoción intensa o cuesta el silencio. El soporte es el sonido físico. El uso de la palabra en Vaikari, en voz alta, es la expresión vocalizada y externa del pensamiento, que permite la comunicación verbal y el canto de mantras. Es la forma física y audible del sonido. Ejemplos de este tipo de meditación tenemos la repetición de mantras, las repeticiones vocales de la palabra sagrada o neutra, ejemplos la repetición del Om, de palabras como paz, como soy. En el hinduismo es muy común recitar yapa, que consiste en la repetición de un mantra, con la ayuda de un rosario llamado Yapa Mala, que sería muy parecido a lo que para los católicos es un rosario, para contar las repeticiones del mantra. Como ejemplo de este tipo de meditación con soporte en la palabra, tenemos el mantra yoga, que es una práctica meditativa que utiliza sonidos, palabras o frases sagradas, a menudo en sánscrito, para enfocar la mente, reducir el estrés y promover la claridad mental. Utiliza la vibración para trascender el parloteo mental como vehículo de concentración y expansión. Los ejemplos, como ya mencionamos, suelen ser mantras como el Om, Soham, Om, Shanti, etc. Otro tipo de meditación es el Shingon mantra o palabras verdaderas. Estas son fórmulas en sánscrito que son utilizadas en el budismo esotérico japonés para cultivar la iluminación y obtener bendiciones específicas a través del sonido, la vibración y la visualización. Un ejemplo de este tipo de meditación es el mantra de la luz, que se utiliza para la iluminación y la purificación. En todas estas meditaciones del soporte es el sonido o vibración sonora. Oración contemplativa. Una frase corta repetida con intención. Aquí no se razona, solo se habita la palabra. El soporte es el significado profundo de la repetición oral de la oración y el beneficio que se obtiene es la conexión y entrega. Dentro de estas oraciones podríamos incluir a las oraciones que se realizan en el cristianismo. Otro tipo de meditaciones con soporte en la palabra es la meditación con afirmación consciente, que consiste en la repetición de frases simples sincronizadas con la respiración. Inhalo calma y exhalo tensión. Existen dentro de este tipo de afirmaciones conscientes las afirmaciones Mahavakya, que son grandes sentencias. Se usan en la tradición Vedanta para contemplar verdades profundas. No es una repetición mecánica, sino un soporte de reflexión profunda. Meditación con soporte en la imaginación.
Estas meditaciones son basadas en visualizaciones como medio de alcanzar estados de paz, tranquilidad e incluso para alcanzar mejoría de la salud. Se la podría relacionar con la mente, pero está más enfocada con la visualización, imaginería contemplativa o forma simbólica. ¿Por qué se usa la imaginación como soporte? Porque la mente necesita una forma, se estabiliza mejor con imágenes que con abstracciones, responde profundamente a símbolos. La imaginación bien guiada ayuda al enfoque, regula emociones y puede transformar estados internos. Ejemplos de meditaciones con soporte en la imaginación. En las tradiciones orientales existen algunas meditaciones con soporte en la imaginación. En el Tantra budista Vajrayana tenemos la visualización de deidades o Yidam. Es una práctica meditativa avanzada que utiliza la imaginación creativa para generar imágenes, sonidos y sensaciones de figuras búdicas. No se trata de adoración extrema, sino de un método para internalizar cualidades iluminadas como la compasión, claridad, transformación, para purificar la percepción y transformar la mente rápidamente. No se imagina como algo externo, sino como una expresión de la propia conciencia despierta. El soporte es una imagen simbólica precisa. Otro ejemplo de este tipo de meditaciones con soporte en la imaginación es el Tonglen. Esta es una práctica de meditación compasiva del budismo tibetano, diseñada para transformar el sufrimiento en alivio, conectando con el dolor propio y ajeno mediante la respiración. Consiste en inhalar el sufrimiento y negatividad, exhalar alivio y bienestar, cultivando la apertura del corazón y el altruismo. El soporte es la imagen unida a la respiración. Esta meditación tiene como función de entrenar la compasión profunda y la estabilidad emocional. Otro ejemplo de este tipo de meditación es la visualización de luz, practicada tanto en el yoga como en el budismo. Se imagina una luz en el corazón, en el entrecejo, que se expande por el cuerpo. El soporte es la luz simbólica. Esta meditación tiene como función la regulación emocional, la claridad. Tenemos por otra parte la meditación del Yoga Nidra, en la tradición yógica. Esta meditación usa imágenes guiadas. Pueden ser paisajes, sensaciones, símbolos. El soporte es la imaginería consciente. Y la función de esta meditación es una relajación profunda y la integración psíquica. Tenemos también las meditaciones taoístas, basadas en la alquimia interna, con la visualización de canales energéticos, circulación de energía, órganos como símbolos vivos. El soporte de esta meditación es una imagen energética que funcionan para la armonización del cuerpo y de la mente. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre imaginación meditativa y entre fantasear? Por un lado tenemos que la imaginación meditativa es una meditación guiada, estable, simbólica, vuelve al presente, se disuelve al final. En cambio, una fantasía es caótica, de estilo narrativo, distrae, se prolonga demasiado. Hay que recordar que la imagen en este tipo de meditaciones es un medio, no es el objetivo final. Por eso, muchas de estas meditaciones están acompañadas de soporte, además de imágenes y símbolos de visualización. También se enfocan en la respiración para evitar la distracción y enfocarnos en el presente. En las prácticas orientales se dice: cuando la mente no puede sostenerse sola, el cuerpo y la palabra se vuelven anclas de conciencia. Esto significa que cuando la mente no se aquieta sola, los mantras y la respiración pueden ayudar a calmarla.